Este episodio nace de una pregunta que me hacen todo el tiempo. Carolina, ¿cómo sano mi relación con el dinero? Y hoy te cuento lo que no te dicen en los libros de finanzas, por supuesto, ni en terapia, ni en los cursos de inversión. Yo te voy a compartir mi proceso real. Es crudo, es muy personal, es incómodo, pero profundamente transformador, creo yo. Porque invertir sin sanar es construir riqueza sobre ruinas emocionales. Y bien, estás escuchando Tu Mayor Activo es tu cerebro. Yo soy Carolina González, asesora financiera desde hace más de 10 años. Y aquí no solo vas a aprender a ahorrar, a invertir, aprendes a entenderte, a sanarte y a construir riqueza con sentido, ¿vale? Y bien, ¿cómo es eso de autosanar? ¿Qué pasa cuando empiezas a hacerlo? Cuando no solo eres consciente, sino que te metes en serio a sanar esas heridas. ¿Cómo es? Porque es que todos enseñan a tener conciencia, pero nadie te enseña que ser consciente es un paso, pero no significa que hayas cambiado. Muchas personas saben que el azúcar hace daño, por ejemplo, y aún así no dejan de consumirlo. Porque uno puede saber que tiene muchas heridas que lo están saboteando a uno y aún así uno no cambia, no trasciende. Es un acto muy valiente, digo yo, porque es cruzar con emociones y dolores que no se quieren ver. Sanar, de hecho, no es hablar y hablar y hablar de lo sucedido, sino conectarse con la emoción y rendirse a ella. De esta manera, permitir que se dé la sanación. No necesita uno ni siquiera saber cómo se llama eso que uno está sintiendo. No, solo es expresarse para dejar que la emoción fluya literalmente por todo el cuerpo, dejar sentir lo que sea. Por ejemplo, el ego es el que quiere ponerle nombres, el que quiere hablar de las desgracias, el ego es el que no quiere sentir, el ego es el que nos dice a nosotros, ay, deja de llorar. El ego es el que dice también, no pienses en eso, no llores, vete a hacer eso que tienes pendiente, que el almuerzo, el desayuno, que llamar al Pascualito. El ego es el que cree que por hacer una lista completa de las creencias limitantes, uno ya cambió. No es cierto. En medio de todo esto, por ejemplo, en mi cuerpo yo noto que paso por varias fases. Y la primera, que es la que te digo, es la resistencia, es muy típica. Yo no le hago caso, para mí es la fase embustera, es la fase de la resistencia. Es negarse a oír, a comprender, negarse a hacer conciencia, porque lo que se encuentra, uno sabe que va a doler muchísimo. Por lo general a uno le da dolor de cabeza, dolor de oídos, da muchísimo sueño, da un cansancio muy fuerte, uno se enoja con todo lo que ve y dan ganas de no continuar. Dan ganas de irse literalmente a hacer otra cosa. Y ahí sí aparece el afán, en verdad, de hacer mil y mil cosas pendientes. En los procesos que yo he estado y he acompañado, muchos he visto que les da por desmayarse, les dan ataques de ansiedad o se empiezan como a torcer físicamente. Pero si la guía, la persona que los está ayudando, los empuja bien a una rendición, en un minuto todo bien y continúan, ¿sabes? Y lo que uno tiene que hacer es no prestarle atención a ese estado mental y seguir, porque el cuerpo va a hacer de todo para resistirse. Yo conozco muy bien esta etapa y sé cómo mi cuerpo se resiste. Así que cuando yo veo que me voy a resistir, solo me empiezo a rendir y continúo en una posición supina, brazos a los costados, recostada, y ahí empieza ese juego. Cuando veo que tú, por ejemplo, tienes resistencias, cuando yo toco tu corazón o donde veo que está el dolor, para que no te puedas resistir y sueltes, empiece a salir esa emoción. En el cuerpo, fíjate que queda la memoria del dolor. Justo el hipocampo borra esa información, pero la amígdala lo recuerda. Si lo olvidaste, la amígdala te lo recuerda. Así pasa con cada órgano del cuerpo. Uno reconoce dónde se alojan los dolores cuando una persona, por ejemplo, está guiando. Tiene que saber esto para que sea capaz de reconocer que ese dolor que esa persona siente está en X lugar, para que al llegar a esa etapa de la resistencia se presione en ese lugar y la persona reviente en esa emoción y pueda entrar en la rendición
y esa muerte simbólica. Ya cuando uno lo aprende es mucho más fácil, pero las caras de la resistencia son muchas y uno las va aprendiendo a reconocer a medida que va haciendo el proceso de sanar, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el común de la gente? Nada más la gente empieza con el llanto descarnado, hacen de todo para que se calme, para que no haga nada. O dicen que está haciendo mucho show, ¿sabes? O sea, si alguien me ve llorando y dice, esta vieja está haciendo mucho show, que deje de llorar, ¿sí? La fase de la rendición, que es lo que viene, donde uno se lanza y la emoción pasa por todo el cuerpo, que uno llora, es una fase de la muerte, es larga, es agonizante y empieza cuando uno siente un cierto cansancio, deja que vaya desde la cabeza a los pies, uno de repente quiere vomitar, le duele el cuerpo, es muy fuerte, el dolor se empieza a sentir en el cuerpo. Y sobreviene una claridad mental porque pueden venir recuerdos o no, vienen muchas imágenes, viene la emoción que se sintió o las emociones, ¿sí? En el momento en el que se gestó ese trauma, esa creencia, ese patrón en mi mente. En mi caso llegan llantos ahogados, son desencarnados, profundos. Y todo lo que uno no sintió bien en ese momento llega y ahí es cuando uno se queda minutos, horas, días, etc. Las emociones hay que aprender que vienen en oleada. Lloras y te calmas, pero no ha pasado todavía. Luego viene otra ola de llanto y uno se calma. Y así sucesivamente, ¿sí? Vienen así. Son vainas muy duras de cuestionar, ¿sabes? Porque uno, por ejemplo, le dice a la gente, oiga, es que la verdad no había amor en el trato de sus papás con usted. Wow, esto es muy duro. Y si uno les dice, por ese trato, la relación con el dinero es así y así, llegarle a la gente a esos recovecos del alma, eso no se lo permite cualquiera, porque tocar esos dolores literalmente son de muerte. Simbólica, por supuesto, porque uno empieza a llorar y a retorcerse del dolor de esas penas que se dieron en un momento determinado, cuando se gestó el trauma, que en ese instante no se pudieron resolver desde el amor. Si uno de niño no sabe resolver eso. Entonces, son dolores muy jodidos que se tuvieron de niño, que uno no lo pudo ver, que uno no lo pudo asumir, son terribles, ¿sí? Y ya de adulto uno decide sanarlos y pasar por esa pequeña muerte a sanar. Mucha gente piensa que se va a quedar ahí y es un pensamiento de que se van a quedar eterna depresión, y no, la depresión es negarse a sentir. Pero, por ejemplo, yo como le voy a decir a la gente que la depresión que sienten es pura falta de no soltarse y rendirse a sentir, distinto a este ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio es permitir sentir lo que no sentiste cuando se gestó el trauma. Por eso aquí se bloquean, se cierran y dicen, no, 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 no. Sobre todo cuando viene esa sensación de esa muerte simbólica. Ahí salen corriendo, salen pitados, porque esa sensación de que uno se va a quedar en ese dolor es terrible. Realmente lo que se está muriendo es el ego, es esa mente, es esa creencia. Muchas personas creen que se van a quedar ahí en ese estado, pero es solamente una puerta a darse cuenta que el dolor siempre se siente, pero el sufrimiento es completamente opcional. Eso da libertad. Quien aprende a romper esto y pasa esta fase, no vuelve a sentir depresión nunca. Cuando, por ejemplo, a mí me ven en este estado, se preocupan porque sienten que me deprimí. Y no, es un estado muy raro, pero cuando sabes experimentarlo, uno siente muchísimo amor, porque viene una especie de comprensión por esas heridas y esos traumas, esas experiencias que uno vivió de niño. Y la fase física que viene ahí es ese dolor que sale del alma, aparece en el cuerpo, sale a veces en forma de vómito, de diarreas, de sangrados, en fin. Nunca es igual y nunca a dos personas les pasa lo mismo exactamente en el mismo día, hora y lugar. A mí casi no me pasa así, yo soy más llorona, pero por ejemplo mi mami, aunque ella no llora, tiene unos dolores físicos tremendos y luego se le pasan y siente que algo se liberó. Cuando eso sucede llega una claridad, es como una conexión divina, se siente muchísimo amor, aunque uno siga llorando literalmente como Magdalena.
Y para la ciencia, la epigenética específicamente es el momento donde se regenera el ADN. Averíguate de esto. Muchos experimentan en estos momentos sanarse de alguna enfermedad. No me lo creas, experiméntalo, averígualo, tú decides, ¿sí? Luego de esta etapa física, uno ve un mundo diferente, actúa diferente, está más pleno, uno disfruta mucho más la vida. Suena todo muy raro, sí, pero así son las fases que yo he notado en mi proceso personal. Viene también una fase que yo le llamo la de la luz, donde la mente entra como en una especie de trance. No necesitas yagé ni ayahuasca. Sí, el yagé es para lograr que las personas entren en toda esta travesía. Yo sé que lo has escuchado y de repente te interesa. Es la fase del entendimiento, la comprensión y sobre todo compasión por lo que viviste, por las personas involucradas, papá, mamá, y desaparece el juicio. Ya no culpas, comprendes y esto es lo más sanador que tú puedes experimentar. Mucha gente busca eso a través de la medicina holística. La fase de la sensibilidad, cuando ya uno se reincorpora de todo lo anterior, uno llega como una hoja de papel bien blandito. No queda más llanto en el momento, ¿sí? Empiezan los días en los que uno está sensible, llora por todo, esas lágrimas que no terminaron de salir, la conciencia que llega y uno no sabe ni qué, ni por qué, ni cómo, o no necesariamente uno llora, pero uno se siente más conectado con la vida. Ya es muy difícil evadir de lo que uno lleva por dentro, pero cuando uno anda en esa atenta observación, uno siempre anda muy sensible. Son etapas del proceso de transformación. Y para mí, esto es estar en el presente vivo, en el estado de tiempo correcto que es el presente. Y cuando uno ha aprendido a estar más en el presente que en el pasado, llega una fase nueva, la fase de la transformación, que es simplemente cuando uno se da cuenta, o bueno, que transformó, ¿cierto? A veces uno no se da cuenta de cómo, pero se sanó la experiencia, se sanó el trauma. La vida nos pone en una situación que debería despertar en nosotros las mismas reacciones. Sin embargo, uno actúa diferente. Esto es fácil de explicar con relaciones de pareja. Ya uno no atrae el mismo tipo de personas, ya uno no atrae el mismo tipo de situaciones. Y cuando más permaneces en el presente, llegas a un punto donde tú olvidas el proceso de conciencia que te llevó a sanar. En español castizo, uno olvida la creencia que tenía o el patrón. Uno ya no recuerda esas barbaridades que se contaba, ¿sí? Que, ay, no merezco. No, ya sabes que mereces, ¿sí? Yo, por ejemplo, no recuerdo qué estaba sanando hace 2 años, qué trascendí en ese momento. A veces escribo lo que estoy sanando, ¿sí? Hace unos días yo di un repaso y me di cuenta que, wow, mucho de lo que yo creía y me atormentaba en ese momento, ya no me atormenta, ya no lo pienso, ya no tengo esas creencias, ¿sí? Yo en esa época estaba preocupada por unos temas que dejaron de preocuparme y nunca más se me presentaron situaciones así. Ahí me di cuenta que cambié, que transformé, que sané. Lo más lindo de todo esto es que todos los seres humanos deberíamos hacerlo porque para eso está programada nuestra esencia humana, para eso son nuestras emociones y para eso experimentamos situaciones en la vida. Ahora, la cara contraria es que menos de ese 1% de la humanidad, de a quienes uno les plantea estas cosas, se dejan ir tan profundo. Y es que cuando uno empieza ya no hay vuelta atrás. Pero hay que pasar la etapa de la resistencia. Si te quedas en la resistencia, no cambias. Yo lo que te he contado, quizá lo hayas escuchado con muchísimos nombres. Cuando ese proceso se da consecutivamente, diariamente, en un periodo de tiempo muy corto, es lo que llaman la noche oscura del alma. Es una frase proveniente de San Juan de la Cruz, me quedé sin luz. Uno puede permanecer días, meses y años en un estado de inmersión en su alma. Yo sé que esto no es para todo el mundo,
pero todos los días uno rompe algo y no es que sea depresión, insisto, es todo lo contrario, hay paz en este proceso. Otros también lo relacionan con los días que pasó Cristo en el desierto. Si eres católico o cristiano y sabes de estos temas. Los sufíes lo llaman experiencia de contracción, el Kabd, QABD. En el budismo es el Dukkananas del Visuddhimagga, ¿sí? El taoísmo lo llama como la oscuridad misteriosa. Y así, por la vida, la historia, tu historia, todas las corrientes espirituales hablan de esto, pero no le paramos bolas. Curiosamente, la religión católica dice que esta experiencia es tan elevada que solo la pueden sentir los santos. Imagínate, mejor dicho, si la sientes y la pasas ya eres santo. Porque es que no conviene mucho que alguien sepa cómo sanar su propia alma. Dejas de necesitar la farmacología y la psicología. Para los chamanes es la crisis chamánica, imagínate. No sé si tú conozcas nuestras culturas, pero se decía que dejaban a los niños en una cueva hasta que dominaran sus bajos instintos, supervivencia, lo que otros llaman el chakra raíz y el chakra sacra. No es nuevo, no es cuento mío, no me fumé nada, solo estoy haciendo algo que se enseñaba milenariamente a través de diferentes corrientes espirituales, algo que los católicos nos dijeron que era inalcanzable para el simple mortal parroquiano de a pie. Pero, a ver, vaya uno y le dice a algún fanático que lo tienen súper cuadriculado. Me agarran a puños los religiosos, ¿sí o no? Hay otras dos experiencias o tres experiencias a las que uno también accede cuando uno se abre a sentir. Las puedes encontrar y son muy conocidas porque las llaman el despertar de conciencia, el despertar espiritual y la etapa del ermitaño. Hay muchas más. Pero como la vida no es a rajatabla, no pasa de forma lineal en todos los seres y no toma el mismo tiempo, ¿cierto? No es igual para todo el mundo. Por eso en el último episodio conté que mi amigo que me dijo que uno tenía que abandonar todo, literal es así, uno abandona todo en esas fases. En algunos momentos es simbólico, pero dejas amistades, entornos. Por ejemplo, lo que Jesús le decía a este man, deja tu riqueza y sígueme, es muy metafórico, porque se llega a dominar el estado de sobrevivencia. Esto cuando yo lo aprendí, te cambia a ti la vida, cambia. Es la certeza de que siempre hay, y sí, siempre hay. Porque no importa si yo hoy pierdo todo, yo sé que mañana lo recupero todo. Nunca me va a faltar. Yo no sé si me explico con todo esto. Si tienes dudas, escríbeme o si esto te suene muy enredado. La gente de antes puso nombres para ayudar a interpretar todo esto. O sea, habían guías que conceptualizaron todo esto que te estoy explicando. Yo no sé si sabías, por ejemplo, que el yagé o la ayahuasca y esas cosas solo la podían usar los chamanes que habían atravesado todas estas fases para que a través de esta medicina ancestral la gente pudiera tener este despertar de conciencia y este despertar espiritual al tiempo, en una sentada. Pero es que esto no es de una sentada, es de múltiples sentadas. ¿Cuántas creencias, cuántos dolores y heridas no tenemos? Es que en esas épocas éramos muy duros del coco, ahora nos cuestionamos un poco más las cosas. La gente ha despertado realmente un poco más, nos cuestionamos, preguntamos. Esa medicina de cierta manera ha dejado de funcionar, no te la recomiendo, no la necesitas, ¿sí? Hoy vemos que la venden en cualquier esquina, cualquier persona, o sea, la ofrecen como dulces para niños, se volvió súper comercial. En ese estado está rendida con mucha basurita, entonces no la consumas. Explicación rápida. La medicina ancestral despierta la DMT que produce la glándula pineal, la dimetiltriptamina, la hormona de Dios que le llaman, ¿cierto? Pero como es algo que secreta el cuerpo de forma natural, pues el humano es capaz de alcanzarla
con atención plena y llegar a estados alterados de conciencia con pura meditación. Solamente que debes de tener una alimentación limpia y demás. Hay gente que no quiere cambiar. Fíjate, yo he aprendido que no hay correcto ni incorrecto. Son elecciones de caminos. Es que es de las cosas más difíciles de soltar. Aprender que el otro elige su camino. A veces mi ego me empuja a presionar el cambio en otros y se confunde con él. Ven, yo te ayudo a lograrlo. Soy yo la que busca al paciente y le dice y le explica, pero el paciente no quiere escuchar. Bueno, yo estoy aprendiendo a dejar ser a las personas. Es que es extremadamente complejo vivir en amor, porque cuando sanas, vives en amor. Suena raro y contradictorio, pero ponle atención y es que realmente nos horroriza el estado del amor. Cuando alguien nos trata con amor bonito, siempre pensamos que algo quiere a cambio. Es terrible, ¿sí? Bueno, esto da para otro episodio. Sanar no es un taller de fin de semana. Es un proceso de honestidad bruta con uno mismo. Pero si te lanzas, no solo sanas, te transformas y eso vale más que cualquier cosa. Si este episodio te movió algo adentro, compártelo, sí, porfa, con alguien que lo necesite y si quieres profundizar más, déjamelo saber. En los comentarios. Yo estoy pensando en crear un webinar un poco más íntimo y práctico donde te enseño cómo integrar todo esto con herramientas reales de planificación financiera adicionales, ¿sí? Entonces déjame un comentario si te interesa, qué comprendiste de este episodio, si te sirvió y dices, cuando me he puesto a sanar mis emociones y a sentirlas, me doy cuenta que sí, viene una emoción, la estoy sintiendo, la estoy percibiendo y de repente no quiero sentir esta tristeza. Entonces no quiero sentir esta tristeza, me levanto, me voy a ver una película o busco mis amigos o me voy a comer algo. Eso es la resistencia, ¿sí? Entonces, quitar la resistencia es, me está doliendo, estoy recordando, siento dolor, siento tristeza, rabia, enojo, frustración, miedo, dejo que esto sienta y pase por todo el cuerpo, desde mi cabeza hasta los pies, fluye, 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 fluye. Se sube el volumen o se siente más fuerte la emoción y me empiezo a retorcer como que no quiero, sigo soltando, sigo permitiendo que la emoción fluya por todo mi cuerpo, la dejo ir, que siga. En algunas personas, ¿sí? Entonces ahí viene ese llanto. Y empiezas a recordar todas esas historias que viviste en tu infancia, esos hechos que te marcaron, lo que papá, mamá dijeron, hicieron cuando se fueron, cuando no estuvieron, cuando te rechazaron, cuando te dejaron atrás, cuando no te tuvieron en cuenta, cuando sentiste que no te amaban, cuando sentiste ese abandono y que esas experiencias incluso vienen desde el vientre y esas experiencias del vientre materno ni siquiera las recuerdas, pero ahí están en tu mente, están en tu cuerpo, están en alguna parte de tu historia mental, física y se empiezan a representar porque te empieza a doler los pies, que es el no poder moverte del lugar, te empiezan a doler los brazos, que es tiene mucho que ver con el merecimiento, que merezco, que siento que no merezco, los dolores en mi cabeza, lo que me niego a pensar o esa sobrepensadera, lo que no quiero ver, mis dolores en los ojos o mi cansancio ocular, se me tapan los oídos, es que no quiero escuchar esa verdad que me están diciendo porque me duele mucho y me atormenta, ese dolor en el estómago, porque es esa imposibilidad de tomar acción, la frustración y el miedo que tengo, o ese dolor que llego a sentir en mi zona, en mis órganos genitales, porque es que tengo una incapacidad de crear, no me siento con la capacidad de generar algo nuevo, me siento inútil. Todos esos miedos empiezan a evidenciarse en el cuerpo. Pero a medida que vas sintiendo y que vas sanando, vas diciendo, esto fue cuando pasó esto, en ese momento de mi vida. Conecto y ese recuerdo me puede hacer llorar o simplemente siento dolor físico. Dejas
¿sí? Obviamente si necesitas tomar un medicamento para ese dolor, por supuesto, adelante, no digo que no lo tomes, ok, no malinterpretes, pero deja sentir eso y te rindes a sentir. Y vienen las oleadas, que es lo que yo digo, sientes, te calmas, sientes, te calmas, sientes, te calmas, sientes, te calmas, y llega la comprensión, porque entonces te ves como era esa niña, con culpas, con miedos, con frustraciones, y te dices, no, eso es ilusión, eso no es cierto, tú sí eres capaz, tú sí puedes, sí hay dinero, sí hay suficiente, piensas que no hay suficiente, pero realmente lo hay. Oye, hay dinero y puedes crear más todo el tiempo, puedes hacer lo que amas. Cuando te dijeron que no puedes hacer lo que amas porque eso no da dinero, es falso, es una ilusión y provenida de los miedos e inseguridades de esas personas y no condicionan tu realidad actual, ya no más, ya no la condicionan más. Entonces te das cuenta en qué momento se creó ese patrón, esa creencia, ese miedo del dinero, ¿sí? Y ahí dices, no, es una ilusión, es mentira, cortamos. ¿A través de qué? De sentir y dejarse sentir, hasta que, como los niños que empiezan a llorar y llorar y llorar y llorar, hasta que dejan de llorar y se calman y siguen como si nada, sí te pasa. Lloras como un niño, sueltas como un niño y luego te levantas como si nada y wow, sientes literalmente que algo cambió, que algo se transformó, consciente o inconscientemente, porque no sabes, tú no hay una lista en que tú puedas decir check, sané, check, ya pasó, no existe, ¿cierto? Tienes que ir por la vida experimentándola como vienen, y cuando de repente, si eres una persona que siempre se sintió incapaz de crear cosas o de emprender, te encuentras tú creando tu empresa, emprendiendo con ganas, y cuando es un éxito volteas atrás y dices, hombre, yo me sentía incapaz. Claro, es que me sentía incapaz porque mamá, papá me dijeron que yo no iba a poder hacerlo, o mi entorno me lo decía, pero cuando yo fui, sané, lloré y solté, oh sorpresa, mi realidad cambió, ya pude. No es una varita mágica, no es que te pongas al espejo y te repitas soy abundante, soy abundante, soy abundante. Realmente eso no funciona porque hay que integrarlo en tu ser más interno y más profundo. Si tú te repites esas frases sin sanar lo que hay de fondo, grave. Pero si te das cuenta que hay una parte de resistencia, sí la puedes reconocer, en la que la gente sale pitada, sale corriendo y no se quiere enfrentar a esto, vale. Esa es la fase que tú tienes que pasar. Si tú la pasas, check, y dices, listo, sané, me rendí a la emoción. Sanar una creencia limitante es rendirse a esa emoción que te pegó ese patrón, esa creencia en tu mente. Difícil, tú escoges qué camino difícil quieres escoger, el de seguir como siempre o el de sanar. ¿Comprendiste este episodio? Cuéntame en los comentarios, dime qué te pareció. ¿Eres de los que salta? ¿Eres de los valientes? ¿Te sirvió, sí o no? Como te dije antes, voy a crear un webinar. Estoy pensando en crear un webinar, pero dime en los comentarios si te interesa y si este episodio te sirvió en algo. Por favor, compártelo y déjame saberlo para seguir construyendo más episodios de este estilo. De verdad, cuéntame qué te pareció y nos vemos en el siguiente episodio. Éxitos y bendiciones. Chao.